Hay una palabra en griego que casi nadie pronuncia. Una palabra que aparece solo 2 veces en todo el Nuevo Testamento. 2 veces. Y en ambas ocasiones el mismo hombre está de pie frente a ella. El mismo hombre, con el mismo rostro, con el mismo olor metido en la ropa. La palabra es anthrakion. Y antes de que termine este video, vas a entender por qué encierra una de las verdades más tiernas sobre el perdón. Una palabra escondida, casi olvidada, repetida solo 2 veces en toda la Escritura. Tal vez tú estás escuchando esto y cargas con un fracaso que nadie conoce. Tal vez negaste a alguien que amabas. Tal vez te quedaste callado cuando debiste hablar. Tal vez hiciste algo que todavía hoy, años después, te despierta a las 3 de la madrugada con el corazón apretado. Si es así, este video es para ti. Porque la historia que vamos a recorrer no es una historia sobre un apóstol perfecto. Es una historia sobre un hombre que falló de la peor manera, que falló frente a una sirvienta, frente a unos soldados, frente a un fuego de carbón en el patio del sumo sacerdote, y que semanas después encontró otro fuego de carbón esperándolo a la orilla de un lago. El mismo olor, la misma luz baja, la misma memoria atravesada en la garganta. Antes de continuar, si crees que Dios todavía puede restaurar lo que parece imposible, escribe en los comentarios, Señor, restáurame. Y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Esta es la historia de Pedro, la historia del fuego de carbón, la historia de las 3 preguntas que sanaron 3 heridas. Y la historia de cómo Dios no solo perdona nuestro peor momento, lo convierte en nuestro mayor llamado. Volvamos atrás. Volvamos a la noche más oscura. Era jueves, era tarde. La cena ya había terminado, el pan partido, la copa derramada, las palabras dichas. Jesús había anunciado con una calma que helaba los huesos que uno de ellos lo entregaría. Y Pedro, siempre el primero en hablar, siempre el primero en jurar, se había levantado, había el pecho y había dicho, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Aunque todos, yo no. Esa frase es la roca que se convirtió en arena. Pocas horas después, Pedro estaba de pie en un patio, no en cualquier patio, en el patio del sumo sacerdote Caifás. Era de madrugada, hacía frío en Jerusalén, el frío seco de las colinas de Judea en primavera, ese frío que se mete por debajo del manto y obliga a buscar lumbre. Y los siervos, los soldados, los oficiales del templo habían encendido un fuego en medio del patio, un fuego de carbón. El Evangelio de Juan registra el detalle con una precisión casi quirúrgica. La palabra que usa no es la palabra común para fuego. La palabra que usa es anthrakion, un fuego hecho específicamente con brasas de carbón, un fuego que no chisporrotea como la leña, un fuego que no levanta llama alta, un fuego que arde bajo denso, con un humo característico, con un olor que se pega a la piel, al cabello, a la lana del manto. Pedro se acerca, tiene frío, extiende las manos, el humo le golpea la cara, el olor del carbón ardiente entra por su nariz y se queda allí, marcándolo, sellándolo. Y entonces una mujer, una sirvienta cualquiera, una voz que no debería haber tenido ningún poder sobre él. Y la pregunta, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? La primera negación, no lo soy. Más tarde otro, ¿no eres tú uno de los suyos? La segunda negación, no lo soy. Y finalmente un pariente del hombre, cuya oreja Pedro había cortado horas antes. ¿No te vi yo en el huerto con él? La tercera negación. Y esta vez, según Mateo y Marcos, con maldiciones y juramentos. No conozco a ese hombre. En ese instante, el gallo cantó. Lucas, y solo Lucas, añade un detalle que rompe el alma. En ese mismo momento, el Señor, que estaba siendo juzgado al otro lado del patio, volvió la mirada y miró a Pedro. No dice que lo regañó, no dice que lo señaló, solo dice que lo miró. Y Pedro, golpeado por esa mirada, salió afuera y lloró amargamente
Lloró con el olor del carbón todavía en la ropa, y aquí es donde la mayoría de las personas piensan que termina la historia. Pero la historia de Dios nunca termina donde nosotros creemos que termina. Avancemos. Avancemos algunas semanas. Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado, el sepulcro está vacío. El ángel, en el Evangelio de Marcos, ha dado un mensaje a las mujeres que descubrieron la tumba abierta, y ese mensaje contiene 3 palabras pequeñas, casi escondidas, que cambian todo. Marcos 16, versículo 7. Id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Y a Pedro, ¿te das cuenta de lo que significan esas 3 palabras? El ángel no dijo simplemente a los discípulos, mencionó a Pedro por nombre, como si Dios supiera, porque Dios sabía que Pedro estaba sentado en algún rincón de Jerusalén, convencido de que ya no era discípulo, convencido de que su negación lo había borrado de la lista, convencido de que él, el que había jurado morir con Cristo, ya no merecía ser nombrado entre los suyos. Y el Señor, antes de aparecerse a nadie más, manda decir, díganle a Pedro que también es para él. El apóstol Pablo, años después escribiendo a los Corintios, lo confirma con una sola línea en 1 de Corintios 15. Apareció a Cefas, es decir, a Pedro, antes que a los 12, antes que a los 500, antes que a Santiago. El Cristo resucitado se apareció primero en una conversación privada cuyo contenido nadie ha registrado jamás, a un hombre que necesitaba volver a respirar. Pero esa conversación privada no era suficiente, porque Pedro no había negado a Jesús en privado. Pedro había negado a Jesús en público, frente a un fuego, frente a testigos, 3 veces. Y la herida, para sanar de verdad, tenía que ser tocada exactamente donde había sangrado. Por eso, Juan capítulo 21, Galilea, la mañana, el mar de Tiberíades, ese lago que parece más pequeño de lo que la palabra mar sugiere, rodeado de colinas suaves, con un agua que cambia de color con la luz. Pedro y otros 6 discípulos están ahí. No saben qué hacer con sus vidas. La crucifixión los rompió. La resurrección los desconcertó. Y Pedro, el pescador que había dejado las redes para seguir al rabino, hace lo único que sabe hacer cuando todo lo demás se ha derrumbado. Vuelve a las redes. Voy a pescar, dice, y los demás lo siguen. Pescan toda la noche, y no agarran nada, ni un solo pez. Y cuando el cielo empieza a aclarar, cuando la luz gris del amanecer empieza a definir las orillas, una figura aparece en la playa. Un hombre, a unos 100 metros, una voz que viaja sobre el agua. «Hijos, ¿tienen algo de comer?» «No», responde. «Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán». ¿Y no sentiste de pronto que esa escena ya había sucedido? Porque ya había sucedido. 3 años antes, casi en el mismo lugar, el mismo Jesús había dicho casi las mismas palabras a los mismos pescadores. Y aquella primera vez, Lucas registra que las redes se rompieron por la cantidad de peces. Se rompieron. Esta vez, Juan registra otro detalle. Igual de preciso, igual de cargado, las redes no se rompieron. Aunque eran 153 peces grandes, aunque el peso era enorme, las redes no se rompieron. Es una pequeña gramática divina. La primera vez, las redes se rompen porque los discípulos todavía son débiles. La segunda vez, después de la resurrección, las redes resisten porque algo en ellos también va a resistir, incluso después de haberse roto. Juan, el discípulo amado, es el primero en darse cuenta. Es el Señor, dice. Y Pedro, siempre impulsivo, siempre el primero en lanzarse al agua, se pone la túnica, se tira al mar y nada hacia la orilla. Llega empapado, jadeando, con el corazón golpeándole el pecho y entonces ve algo que lo paraliza, algo que detiene el aire en sus pulmones, algo que durante una fracción de segundo lo regresa al peor momento de su vida. En la arena, frente a él, Jesús ha encendido un fuego. Y no es cualquier fuego. El Evangelio de Juan
con la misma precisión que usó en el capítulo 18, vuelve a usar la misma palabra. Antrak, un fuego de carbón, la segunda y última vez que esa palabra aparece en todo el Nuevo Testamento. Aquí está el milagro escondido que casi nadie predica. La neurociencia moderna ha descubierto algo que los evangelistas, sin saberlo, ya habían capturado. El olfato es el sentido más profundamente conectado con la memoria emocional. Otros sentidos pasan por el tálamo antes de llegar al cerebro, el olfato no. El olfato va directo, sin filtros, sin escalas, al sistema límbico, al lugar donde se guardan los recuerdos más cargados, las heridas más antiguas, las vergüenzas más enterradas. Por eso un olor puede regresarte a la infancia en un segundo. Por eso el aroma de un perfume puede hacerte llorar por una persona que perdiste hace décadas. Y por eso, cuando Pedro ve ese fuego de carbón en la playa, no solo lo ve, lo huele, y ese olor lo lleva, en una fracción de segundo, al patio de Caifás, al frío de aquella madrugada, a la sirvienta, a las palabras «no lo soy», al canto del gallo, a la mirada de Cristo, al llanto. Jesús podía haber escogido cualquier escenografía para restaurar a Pedro. Podía haberlo llevado a una sinagoga, podía haberlo subido a un monte, podía haberlo sentado a una mesa, pero escogió, deliberadamente, con una intención quirúrgica, encender el mismo tipo de fuego que había sido el escenario de la caída. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios no es un perdón cosmético. No es una capa de pintura sobre la herida. No es un olvidémoslo y sigamos adelante. El perdón de Dios entra exactamente donde fue la lesión. Toca exactamente el nervio que duele. Huele exactamente como olía aquella noche. Porque solo así, sanando en el mismo lugar donde fuiste herido, puedes volver a caminar sin cojear. Pedro se sienta. Los demás discípulos se acercan. Jesús reparte pan y pescado y comen en silencio, un silencio cargado, espeso, denso como el humo del carbón. Y entonces, cuando han terminado de comer, Jesús habla. Y lo que viene a continuación es, sin exagerar, el diálogo más tierno que jamás se haya registrado en toda la Escritura. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? 3 detalles. Mira los 3 detalles. Primero, lo llama Simón, no Pedro. Pedro era el nombre que Jesús mismo le había puesto, el nombre que significa roca. Pero la roca se había vuelto arena. Y Jesús, con una ternura que parte el alma, lo regresa a su nombre original, Simón. Simón, hijo de Jonás, como diciendo, vamos a empezar de nuevo, desde el principio. Segundo, la pregunta no es ¿me obedeces?, ni ¿me sirves?, ni ¿estás arrepentido? La pregunta es ¿me amas? Porque toda la restauración cristiana empieza ahí, no en el desempeño, en el amor. Tercero, y aquí, según una lectura cuidadosa del griego original que muchos estudiosos del Nuevo Testamento han señalado, hay un matiz que la traducción al español apenas logra captar. Jesús usa el verbo agapao, el amor más alto, el amor incondicional, sacrificial, divino, el tipo de amor del que Pedro había jurado ser capaz cuando dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro en el griego no usa agapao, Pedro usa otro verbo, fileo. El amor del afecto, el amor del cariño humano, el amor del amigo que quiere bien a su amigo. Es como si Pedro dijera, Señor, ya no me atrevo a jurar el amor más alto. Ya juré antes y fallé. Solo me atrevo a decirte que te quiero como te puede querer un hombre roto. Jesús no lo corrige, solo dice, apacienta mis corderos. Segunda pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez agapao. Pedro, otra vez, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez fileo, pastorea mis ovejas. Y entonces, la tercera pregunta. Y aquí Jesús hace algo extraordinario, algo que cambia todo. Jesús esta vez no usa agapao. Jesús desciende al verbo de Pedro. Jesús se baja al nivel donde Pedro está.
y le pregunta, según muchos comentaristas, usando el mismo verbo humilde que el apóstol acaba de usar: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Es como si Cristo le estuviera diciendo: está bien, no tienes que prometerme el amor heroico. Dame solo el amor que tienes. Dame solo lo que cabe en tus manos rotas. El versículo 17 dice que Pedro se entristeció. Se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez. 3 preguntas, 3 negaciones, 3 heridas, 3 curaciones, una por una, sin saltarse ninguna, sin dejar ninguna sin tocar. Y Pedro, finalmente, se rinde. Suelta toda defensa, suelta toda promesa heroica. Y dice una de las frases más hermosas de los evangelios: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo. Tú sabes mi negación. Tú sabes mi cobardía. Tú sabes el frío de aquel patio. Tú sabes el olor del carbón. Tú sabes lo que dije y lo que callé. Tú lo sabes todo. Y por eso confío en que tú sabes también que yo, a pesar de todo, te quiero. Y Jesús responde: apacienta mis ovejas. No solo te perdono, te confío mi rebaño. Quiero detenerme aquí un momento, porque sé que entre quienes están escuchando hay alguien que está cargando un fracaso que parece imposible de sanar. Y quiero contarte una historia. Hace algunos años, en una comunidad pequeña, un hombre llamado Roberto, pastor durante más de 20 años, cayó en un pecado que destruyó su matrimonio, alejó a sus hijos, lo expulsó del ministerio. Roberto no salió de su casa durante meses. Cuando finalmente salió, lo hizo para sentarse en silencio, en la última fila de una iglesia donde nadie lo conocía. Lloraba durante toda la predicación. Se iba antes del último himno. Un día, un anciano de aquella iglesia se le acercó, no le preguntó qué había hecho. No le preguntó por qué lloraba. Solo le dijo: hermano, hoy comemos juntos en mi casa. Y Roberto fue, y se sentaron a la mesa. Y el anciano partió el pan, sirvió la sopa y dijo: cuéntame. Roberto le contó todo. El anciano no dijo nada durante un largo rato. Y luego habló, y le dijo lo siguiente: hermano, Dios no va a devolverte el matrimonio que perdiste. No te voy a mentir. Algunas consecuencias son consecuencias. Pero sí te voy a decir algo. Dios sí puede devolverte la voz. Tal vez no la voz del púlpito grande. Tal vez sí la voz de un hombre que, desde su cicatriz, sabe consolar a otros como tú. Roberto no recuperó todo. Roberto nunca volvió al pastorado oficial. Pero Roberto, hoy, dirige un pequeño ministerio de restauración para hombres caídos. Es un trabajo silencioso. Un trabajo lento, un trabajo imperfecto, pero es un trabajo de pastor, porque Dios cuando restaura a veces no devuelve exactamente lo que se perdió, pero siempre devuelve algo, una voz, una palabra, una capacidad de servir desde la cicatriz que antes era una herida abierta. Y aquí, justamente aquí, está el corazón de lo que Cristo le dijo a Pedro. Porque Jesús, después de la tercera pregunta, no se detuvo. Le dijo más cosas. Le hizo 5 promesas escondidas en el mismo diálogo. Primera promesa: yo te restauro frente a quienes te vieron caer. Pedro había negado en público, frente a otros. Jesús lo restaura en público frente a otros 6 discípulos. Lo que se rompió a la vista, Cristo lo repara a la vista. Segunda promesa: yo te devuelvo el llamado. No una versión rebajada. Jesús no le dice: ya no serás apóstol, serás un creyente más. Le dice: apacienta mis ovejas. Le devuelve el ministerio entero. Tercera promesa: yo no te recuerdo tu pecado para humillarte, lo toco solo para sanarlo. Las 3 preguntas no son 3 reproches, son 3 curaciones. Cada pregunta es un punto de sutura sobre una herida específica. Cuarta promesa: yo conozco tu amor incluso cuando tú dudas de él. Pedro no se atreve a decir agapao, pero Cristo escucha el fileo y dice: es suficiente con eso, ven, sígueme.
Quinta promesa: yo te dignifico hasta el final. Y aquí viene la línea que cierra el círculo. Porque Jesús, después de las 3 preguntas, le dice algo más a Pedro. Le dice en Juan 21, versículo 18: cuando eras más joven, te ceñías y caminabas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y Juan, el evangelista, añade el comentario: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro iba a morir mártir, y la tradición antigua de la Iglesia, registrada por escritores como Tertuliano, Orígenes y Eusebio, nos cuenta que cuando llegó el momento, en Roma, durante la persecución de Nerón, hacia el año 64 o 67 después de Cristo, Pedro fue condenado a la crucifixión. Pero Pedro pidió algo. Pidió no ser crucificado como su Señor. Pidió ser crucificado cabeza abajo, porque, según la tradición, dijo no ser digno de morir en la misma posición que el maestro al que una vez había negado. ¿Te das cuenta de lo que ocurrió? El hombre que una vez había dicho no conozco a ese hombre, frente a una sirvienta, frente a un fuego de carbón, en una madrugada fría, ese mismo hombre, 30 años después, escogió morir clavado, de cabeza, para que ni siquiera su muerte sugiriera que se igualaba al Cristo, al que había negado. La negación se transformó en confesión. La cobardía se transformó en martirio. La roca que se hizo arena volvió a ser roca, pero esta vez no por su jactancia, esta vez por la gracia, y por eso, hoy, 2000 años después, hablamos de él. Por eso su nombre no quedó borrado. Por eso las palabras del ángel y a Pedro fueron una profecía cumplida. Por eso Antrakian, esa palabra escondida, repetida solo 2 veces en todo el Nuevo Testamento, marca el principio y el fin de la herida de un hombre. Un hombre que aprendió que el perdón de Dios entra exactamente donde el pecado salió. Tal vez tú llegaste a este video con un fuego de carbón ardiendo en algún rincón de tu memoria, un olor que no se va, un recuerdo que vuelve, una traición, un silencio, una palabra dicha o no dicha, una caída que crees imposible de redimir. Quiero que escuches esto antes de que termine. El mismo Cristo que preparó un fuego de carbón en la playa de Tiberíades para Pedro, está preparando, en este mismo momento, un fuego de carbón para ti. No para humillarte, no para recordarte tu peor noche, sino para sanarte exactamente en el lugar donde fuiste herido, para hacerte la pregunta que solo Él puede hacer, para esperar tu respuesta sin importar cuán pequeña sea. Tal vez no puedas decir agapao, tal vez solo puedas decir fileo. Está bien, Él se baja a tu verbo, Él toma lo que tú puedas darle. Él te llama por el nombre con el que naciste y por el nombre que todavía te tiene reservado. Y al final, te dirá la misma frase que le dijo a Pedro al borde de aquel lago, mientras el sol terminaba de salir sobre Galilea. Sígueme. Si esta historia te tocó, déjalo en los comentarios. Escribe el nombre de la herida que necesitas que Dios sane junto a un fuego de carbón. Comparte este video con alguien que esté cargando un fracaso que cree imposible de redimir. Y suscríbete y activa la campanita, porque la próxima historia que contaremos es otra grieta en la que Dios entró para reconstruir lo que parecía perdido. Porque al final, esta no fue la historia de un apóstol que falló, fue la historia de un Salvador que no falla. Y esa historia, hermano, hermana, todavía se está escribiendo. En ti.